Somos hombres y mujeres del libro. La Biblia, la santa palabra de Dios, está comprensiblemente asociada con los gedeones internacionales porque regularmente se nos ve distribuyéndola o colocándola en áreas públicas como hoteles, escuelas e instalaciones médicas. Sin embargo, nos vemos a nosotros mismos como hombres y mujeres del libro, menos por estas actividades y más por nuestro respeto por la Biblia en sí, y la centralidad e influencia que le damos en nuestras propias vidas. Realmente creemos que la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios y reconocemos su máxima autoridad y poder en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos con quienes la compartimos. Sabemos que esta visión de las Escrituras es cada vez más contracultural. Nuestra cultura promueve la noción de muchas verdades, reúne cosmovisiones que reflejan sus propias prioridades y refuerzan sus preferencias personales para que la verdad pueda cambiar. Y por el contrario, reconocemos la palabra de Dios como la fuente absoluta de la verdad. Por lo tanto, buscamos conformarnos con la Biblia, ya sea que la encontramos conveniente o atractiva. Entonces, profundicemos un poco más en este objetivo espiritual de ser hombres y mujeres del libro. Bueno, caballeros, me alegro de verlos. Gracias por participar en nuestra discusión sobre nuestros 7 objetivos espirituales. Obviamente, comienza justo en la fundación con nuestro primer objetivo espiritual de ser hombres y mujeres del libro. Así que hoy me gustaría que comenzaras a hablar con nosotros sobre cuáles son algunos de los elementos clave de ese objetivo que lo hacen tan fundamental, básico e importante para nuestros miembros. ¿Quién le gustaría empezar? Bien, miro la palabra de Dios porque es verdadera e impacta mi vida. Y también se puede usar para impactar la vida de otros. Me meto en la palabra de Dios porque necesito dirección y todos necesitamos dirección, ¿verdad? Entonces, un versículo que me viene a la mente hoy es Isaías 30:21. Estoy seguro de que todos ustedes están familiarizados con ese versículo. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así que necesito esa dirección en mi vida todos los días, algunos días, ¿no? Todos los días, y ese es el valor de la importancia de esto para mí, para mi familia y las personas con las que interactúo. Es muy interesante, desayunamos juntos y hablamos un poco. Y para ti no es tanto tiempo que estás tan profundo en la palabra. Para mí es desde la infancia, así que más de 60 años estoy expuesto a la palabra de Dios y me formó. Significa que tiene un impacto y podemos llegar más tarde a eso. Lo que tenemos en nuestras manos me hizo quien soy hoy. ¡Wow! Dios es bueno. Bien, ya sabes, no fui salvo ni llegué a conocer la fe en Jesús hasta muy tarde en mi vida. Y así tuve otras formas de lograr las cosas y hacer las cosas y tener éxito. Pero cuando llegué a entender la importancia de la palabra, cambió mi enfoque, cambió el ancla. Así que ahora no uso la sabiduría de la escuela y de otras cosas. Esto lo agrego, pero es la Biblia. La Biblia es el ancla. Y eso significa todo para mí. Todo tiene que girar a partir de ahí. Hable con nuestros miembros sobre lo que significa estar en la palabra. ¿Qué hace Dios en nuestros corazones? No solo para formarnos en la semejanza de Cristo, sino cómo se juega eso cuando salimos de los 4 muros de la iglesia y servimos en este maravilloso ministerio de la reconciliación. Pude volver atrás en el tiempo cuando llegué por primera vez al Señor y de nuevo, viniendo de un entorno no cristiano, el punto constante de contención entre mis padres y yo fue, ¿por qué pones tu fe en un libro y en un Dios? Alguien escribió ese libro, como cualquier otro libro religioso, es solo un libro. Fue la afirmación de mis padres. Y día tras día, temporada tras temporada, cada vez que abro ese libro, el Señor sabe, sé en mi corazón cómo el Señor servía en mi corazón cuando las palabras de este libro saltaron y ministraron a mi vida. Es una palabra viva. La Biblia es la mente de Dios, es el GPS que nos guía hacia la próxima vida.
Y así, a medida que pasas tiempo meditando la palabra de Dios, te renuevas y de eso es de lo que habla la Biblia, que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Sabes, a medida que llegamos aquí, dependemos de los 5 sentidos, pero hay un sentido más grande de los 5 sentidos, y es que el que viene a través del tiempo y que pasamos en la presencia de Dios, y solo puedes obtener eso de la Biblia. Oré a Dios, necesitaba ayuda, y Él me dio Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora he pensado en eso durante unos años, ¿de acuerdo? Y cuando lo pienso, pienso en la palabra de Dios. ¿Dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente de la palabra de Dios? Es el todopoderoso creador del cielo y la tierra. Es el Salvador y sustentador que lo mantiene todo unido. Lo armó. También su valor. ¿Y sabes qué? Lo resumí, vida o muerte. Ese es el valor. Y su permanencia, ¿sabes? Soy arquitecto y hay mucha arquitectura de papel hoy en día. Cuando el gran lobo malo resopla y sopla y sopla, todo va a desaparecer. No es como solía ser, pero es eterno, es para siempre. ¿Y qué mejor guía puedes tener? Dime, no hay nada mejor. Como arquitecto, tienes que tener la plomada, ¿verdad? Exactamente. Y qué gran alegría saber que tenemos la verdad absoluta en un mundo que hace todo sea relativo. Ahora, esto viene del soberano del universo mientras Él elige revelarse a nosotros. Me sacaste las palabras de la boca. Es comida espiritual, ¿verdad, Tom? Oh, sí, todos los días tiene que ser. Amén, amén. Y te voy a decir algo. Solo tengo que darle gracias a Dios por eso, ¿sabes? Y una cosa, con los gedeones, cuando Dios me llamó al ministerio, antes de eso siempre leía desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, incluso cuando estaba en tercer grado, 3 capítulos al día, boom, boom, boom. Y luego me metí en los gedeones y tenemos esa guía, ya sabes, esa guía en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pensé, no quiero hacer eso es una especie de, ya sabes. Pero Dios puso eso en mi corazón. Él dice, ¿por qué no lo intentas? Estás hablando de algo que no sabes. Y así lo hice desde cada mañana. Y les diré que ayer por la mañana, amigos, fue realmente increíble. Y te digo, estás emocionado cuando estás listo para ir a la oficina y vas a llevar a Dios al mercado para llevar el mercado a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo y es por eso que es tan importante. Así que, de verdad, gracias por lo que dijiste. Y por cierto, hago lo mismo con el calendario de lectura de la Biblia, repasándolo todos los años. Y es la base de mi vida. Entonces, pero déjame volver a lo que acababas de decir. Muy a menudo no entendemos lo que tenemos en nuestras manos aquí. Déjame leerte un par de versos. Cuando vamos a Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Significa que son iguales. Dios es el Verbo. Es muy difícil envolver eso en unas pocas oraciones, pero las más largas, y debería ser un inicio para todos los que nos escuchan y cada uno aquí en este panel, pero hay poder en la palabra. Significa que cuando vamos a Jesús, la palabra se convirtió en carne. Lo leemos en el capítulo 1, versículo 14. Jesucristo, déjeme leerlo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esa no fue una oración por la curación, simplemente ordenó, dijo, hombre, levántate y anda. Así que poder en la palabra. No como mis palabras, hablo mucho, pero hay poder en la palabra de Dios. Bueno, la fe viene por escuchar y escuchar por la palabra de Dios. Amén. Ya sabes, pienso que en la aplicación de esto en la vida de nuestros amigos, ya sabes la oportunidad que tenemos de
modelar siendo hombres de la palabra a quizás miembros más nuevos o más jóvenes? ¿Conoces a hombres así que tuvieran un impacto en ti? Sí, cuando me uní a este ministerio, había un caballero que no lo conocía bien. Me presentó al ministerio. Y la claridad con la que podía tomar palabras que a veces no entendía, me lo dejaría tan claro que me animaría a decir, acabo de leer esto, ¿cómo es que no lo leí? Leí lo que él leyó, pero no lo entendí. Él era tan claro, y para mí, lo que es tan dulce de la Biblia es que puede llegar a ti, estés donde estés. Porque yo era una persona joven en el Señor, no sabía todas estas cosas, y me sirvió como cristiano joven. Y volví a los mismos versículos. Y esos versículos me ministraron como a un graduado. Cada vez que volvía, me encontraba donde estaba. Y lo vi en ese caballero. Él fue capaz de ministrarme donde quiera que estuviese. Y eso fue de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede encontrarte exactamente donde estás. Creo que ese es también mi caso. Como he leído versículos, los he leído varias veces, pero estoy leyendo un versículo esta mañana y hay cosas que están pasando en mi vida y estos versículos me han servido a pesar de que los he leído varias veces antes. Dios me está hablando a través de su palabra sobre cualquier situación que esté sucediendo en mi vida. El Señor simplemente sigue peleando. Sí, ¿No es increíble? sí, Ningún otro libro tiene esa capacidad. no lo hace. Estoy pensando en la universalidad del mensaje porque toda la creación tiene el mismo problema, ¿verdad? Es pecado y estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. Y habla un poco, Mike, si quieres, sobre el valor de la universalidad del mensaje, ya sea Kenia, Brasil, Estados Unidos o donde sea. Sí, ya sabes. Es interesante que hagas esa pregunta porque este año, por primera vez, decidí que quiero leer toda la Biblia en mi lengua materna. Lo he hecho en inglés. He leído un poco de Swahili, ahora lo estoy haciendo en Kikuyu. Y lo que me parece interesante es que, independientemente del lenguaje, a través de que leas la Biblia, ya sabes, el mensaje todavía llega en una manera tan poderosa y como estaba diciendo a Durward, y varios otros han dicho esto, puedes leer el mismo versículo y Dios usará ese versículo para ministrar a cada uno de nosotros de una manera diferente, dependiendo de lo que necesitamos para ese día. Y eso lo hace muy poderoso. Y no es sorprendente que Dios diga que Él ha exaltado por encima de todas las cosas su nombre y su palabra. Y Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Así que no es solo por ahora, pero incluso en la eternidad seguiremos hablando de la palabra de Dios y nunca puedes decir que he aprendido lo suficiente. Ahora lo sé todo. Sabes, hermano, creo que eso es importante para los gedeones de cualquier parte de su espectro. Eso tiene que ser parte de nuestra firma. Si somos conocidos por algo más, si somos conocidos por lo que vestimos o por qué país somos, si no somos conocidos como hombres y mujeres del libro, nos convertimos en hombres y mujeres de otra cosa. Y eso no está bien. Eso no está bien. Si no somos hombres y mujeres del libro, ¿por qué estamos entregando esto a la gente? ¿Sabes a lo que me refiero? Habla sobre la preparación espiritual de un hombre o mujer antes de salir y comenzar a compartir el Evangelio y hacer que la palabra de Dios esté disponible el tiempo que pasamos en la palabra. Walter, muchas gracias por mencionar eso, porque eso pesa mucho en mi corazón. Y acabo de tener esto sucediendo recientemente en el Blitz Internacional de las Escrituras. Hemos sido muy pocos hombres y realmente más de 1000 niños vienen a nosotros. Entonces, el hermano le estaba dando las Escrituras a algunos de los cadetes no creyentes para ayudarnos a distribuir, para que todos recibieran una copia de la palabra de Dios. Y pensó que eso era inteligente. Entonces lo llevé a mí y después hablé con él y le explicaron, por eso lo hacemos, hermano. Es un acto espiritual.
Y sobre todo, hermanos, la Biblia nos enseña, Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Así que cuando estoy de pie allí, y esta es la parte de la preparación espiritual, que puedo ser llenado con la presencia, con el Espíritu Santo. Entonces, cuando estoy de pie allí, entregando la Escritura y mirando los ojos de esos niños, eso marca la diferencia porque no soy yo, es Cristo mirándolos. Es un acto espiritual. Me alegro de que hayas mencionado esto, porque estaba pensando en eso antes de nuestra cita. Estaba pensando acerca de las actividades y nuestros programas que son realmente buenos. Y sabes, tengo una lista de verificación para todo. Quiero decir, lo hago. Está justo al lado de mi mesa de dibujo y conseguí que mi campamento fuera de esa forma. Y, ¿sabes? Lo hacemos. Pero Dios me dijo, por eso vamos a visitarte, porque quiero visitarte. Escucha, los programas son buenos, pero mi palabra es más importante. Mis atributos son más importantes que todas tus actividades. Quiero conocerte personalmente. Y la única forma en que esto va a suceder es que si me das algo de tiempo para visitarte y mostrarte de qué otra manera lo vas a hacer. No va a ser fácil. Y nunca es fácil, quiero decir. Debo confesar, casi se convirtió en una carga inicialmente cuando me uní a las filas y cuando estoy rodeado de todos estos hombres piadosos y la forma en que leían la palabra, la alegría que tendrían, y yo quería un poco de eso. Pero luego, cuando llegas a la rutina, cuando te ocupas de las cosas mundanas de la vida y preparas a los niños para la escuela y manejas los asuntos del hogar y llegas al tráfico y el tráfico y todo, no es fácil incorporar en ese horario un tiempo específico para leer la palabra de Dios. Y permíteme añadir solo esta línea cuando miro hacia atrás en mi vida. Quiero decir, en los últimos 20 años de caminar con el Señor en la fe, en cada coyuntura crucial, en cada encrucijada, en cada decisión, fue esa la palabra que vino del Señor, pero se convirtió en el factor decisivo. Bueno, déjame decirte, para todos ustedes espirituales, llegué tarde, ¿verdad? Y me uní a este ministerio y salí a la distribución, el primer hotel, y yo era el tipo que pasaba las Biblias, ¿verdad? Alguien tuvo que sacarme a un lado y tener esta discusión conmigo sobre, y cuando lo conseguí, y luego la próxima vez que salí, la diferencia es que Dios me mostró a alguien con quien compartir a Cristo, probablemente porque estaba mirando ahora. Pero me mostró el poder de la palabra de Dios en esa preparación. Entonces ahora la palabra de Dios, me doy cuenta de que no solo voy a salir y hacer eso. Tengo el poder de la palabra de Dios en mi mano y estoy a punto de encontrarme con personas que tal vez no lo conozcan. Y cambió todo. El propósito de salir al hotel cambió todo su propósito. Y es por eso que si tengo la oportunidad de hablar con un joven Gedeón, un creyente, pero un joven Gedeón, esa preparación y el poder de la palabra de Dios, si no te lo llevas contigo, entonces solo estás pasando Biblias. Sabes, Jesús le dijo al diablo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mientras meditas en la palabra de Dios, lo que he encontrado es que justo en el momento adecuado, Él te da el mensaje correcto. Ahí tienes. Para las diferentes personas con las que interactúas. Y es por eso que es muy importante para nosotros prepararnos espiritualmente, meditar en la palabra de Dios. Por lo que le digo a alguien, puede ser desafiado y no importa mucho, pero cuando es la palabra de Dios, Él la hace viva y abordará las necesidades tal como pretendía abordar la necesidad. Iba a añadir y ser sensible al Espíritu Santo mientras lees. Eso es hermoso. Tienes una asociación que pone una alta prima en la palabra de Dios. Pone a la gente a tu alrededor con la que puedes codearte, que desafiará el tiempo que pasas en la palabra de Dios, el tiempo que pasas en oración. Si podemos dar algo a un nuevo Gedeón joven y fresco, es que la importancia del tiempo que él o su esposa pasan en la palabra de Dios será la producción que hará algo en este ministerio. Si solo vienen con sus habilidades comerciales, bueno, tenemos un montón de esas. Necesitamos más hombres que pasen tiempo en la palabra de Dios para que puedan llevarlo al ministerio. Entonces, ¿podemos moldearte y dar forma? Y el enemigo es muy simple. Dijiste, y somos una asociación de empresarios y profesionales cristianos. Entonces, un hombre de negocios es un negocio. Significa
y cómo nos organizamos, cómo manejamos esto, cómo lo manejamos, somos muy buenos en ello. Y estoy tan contento de que tengamos estos objetivos espirituales, porque no es como lo manejo, como lo hace mi sabiduría y mi experiencia, sino que se trata de lo que Él tiene que decir. Y lo que Él tiene que decir en su palabra también se puede usar y traducir en nuestras vidas comerciales para mejorarlas, ¿verdad? Exactamente. Y hablaremos más de eso cuando hablemos de un camino separado. Pero la palabra debería dictarnos cómo hacemos negocios que son diferentes de cómo el mundo hace negocios. Quería hacer un trampolín de algo que había dicho, hermano. ¿Tiene algunos consejos, tal vez algunas prácticas que han formulado a lo largo de los años, que tal vez podrían compartir con nuestros miembros, que les ayudarían a que no se vuelva aburrido? No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque queremos pasar tiempo con el Padre. ¿Puedes aconsejarnos? Podría empezar y dejarlo muy claro porque es un problema serio y real, especialmente para un hombre que teme a Dios, que quiere crecer en el Señor, que quiere leer la palabra y simplemente no encuentra el tiempo en el mundo de hoy. Tomó algún tiempo, pero finalmente me di cuenta de que si un hombre se iba a la cama temprano, también podría encontrar la forma de despertarse temprano, despertar antes que la esposa y los niños, antes de que comenzara el día. La frescura del día, como habla la Escritura, y aparentemente el Señor caminó con Adán y Eva en el fresco del día, y los científicos le llaman la primera parte del día. Pienso que despertarme temprano por la mañana me ayudó. Creo que tienes que establecer una hora específica. Algo puede surgir, ¿verdad? Necesito hacer esto hoy o aquello, pero necesito tener mi tiempo con el Señor. Quiero pasar mi tiempo con Él. Quiero escucharle. Así que reservo ese tiempo todas las mañanas. Dijiste, quiero, y hablaste del tiempo. Y hermanos, perdón por decir esto, pero a menudo decimos, oh, no hay tiempo, pero siempre encontramos tiempo para las cosas que queremos. Por lo tanto, quiero, y para mí es tan simple, es la decisión que he tomado, es lo primero de la mañana. He escuchado a un predicador decir que los deberes y las disciplinas pueden convertirse en delicias. A veces tienes que levantarte y hacerlo solo porque sabes que deberías. La disciplina se convierte en rutina y ahora solo lo haces como una rutina, pero con la palabra de Dios especialmente, una vez que comienzas a tomarlo en trozos y comienzas a marinarlo juntos, se vuelve delicioso y cambia lo que quieres hacer, ¿verdad? Y hermano, una vez que tú superas, entras en la palabra y Dios comienza a hablar. ¡Wow! Lo que quería enfatizar es que encuentres ese momento en el que te sientas mejor. Ya sabes que ese es el momento en el que me comunico con Dios mejor, ¿sabes? Podría ser, si eres una persona mañanera, podría ser a esa hora de la mañana. Si eres una persona nocturna, y yo soy una persona nocturna, encuentra ese tiempo, pero hazlo consistentemente. Ya sabes que tienes ese tiempo. Hablemos un minuto sobre ese impacto que, si se quiere, con el esposo y la esposa juntos en la palabra de Dios, es importante para mí, amigos, y me alegro que lo hayan mencionado porque me salvé después de un devocional familiar, porque tenía una madre y un padre que valoraban la palabra de Dios. Y fue que en ese devocional, no recuerdo cuál era la escritura, pero recuerdo como hijo único mirando a mi padre y mirando a mi madre, pensando que estas personas tienen algo que yo no tengo. Y esa fue la noche en que el Espíritu Santo me abrió los ojos a la verdad del Evangelio y confié en el Señor. Quiero añadir a lo que se ha dicho y decir que nadie nos conoce mejor que nuestras esposas y nuestros hijos. Una cosa que constantemente necesitamos preguntarnos a nosotros mismos es qué tipo de testimonio tienen sobre nosotros. Bueno, mi familia, como dije, no fui salvo hasta en una etapa adulta, pero luego llegaron los niños. Y para cuando llegaron a una edad para entender lo que estaba pasando, había comenzado una rutina de leer regularmente y separarme. Y para mí era de mañana. Pero esa rutina se convirtió en lo que ellos sabían de mí. Sabían que ni siquiera me molestaría entonces.
Y así la preeminencia y la posición en la que coloqué la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Ellos saben que como atleta he visto deportes, todo este tipo de cosas, pero nada de eso se puso o se interpuso a la palabra de Dios y lo vieron. Sabes, escuchas a la gente decir, y cerramos con esto, pero escucho a la gente decir, oh, Dios es un Dios de segundas oportunidades. No lo es. Es un Dios de gracia. Amén. Y estoy agradecido por la gracia de Dios y estoy agradecido de que ustedes, hombres, estén aquí hoy. Gracias por compartir esta discusión que hemos tenido sobre el poder de la palabra de Dios. Y mi oración es que la tuya también, es que nuestros miembros pasen tiempo regularmente en la palabra de Dios y nosotros vivamos vidas que lo reflejen. Gracias, hermano. Fue una conversación inspiradora que me recuerda y me desafía que a medida que distribuimos la palabra de Dios por todo el mundo, primero debemos asegurarnos de permanecer continuamente en la palabra. Recuerdo 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro compromiso con la palabra de Dios es más que un acuerdo mental de que es verdad. Es comprometernos con la palabra de Dios regularmente nosotros mismos y permitir que nos moldee en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oyentes. Estoy agradecida de ser parte de una asociación que se mantiene firme en la palabra de Dios y que busca compartirla con un mundo que la necesita. Amén. Espero que se una a nosotros para abrazar el objetivo espiritual de ser hombres y mujeres del libro.